Hola profesor Freddy Avellaneda, mi nombre es Justin Andrés Ortiz Monsalve y en esta ocasión voy a hablar sobre la densidad y la viscosidad. Bien, para empezar, la densidad es una propiedad de la materia como tal. Sabemos que la materia contiene pues varias propiedades. Una de ellas es la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es una cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. La densidad también se asocia muy a menudo con la historia del filósofo griego Arquímedes, ya que él fue uno de los pioneros en descubrir o analizar los objetos para determinar su densidad. Uno de los medidores que se conocen actualmente es debido a un experimento que él hizo, que más adelante lo explicaré. Bien, el término densidad expresa la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Es por ello que las unidades se dan en kilogramo por centímetro cúbico o por litros, que sería la unidad de masa por la unidad de volumen. Es una propiedad indispensable de la materia, la cual no depende de la cantidad de sustancia que se esté considerando. Esto también es conocido como flujos incompresibles. Sabemos que las sustancias son flujos incompresibles porque su densidad es constante, nunca va a cambiar por más que se le agregue, digamos, una fuerza externa o una presión cualquiera. Los gases tienen menor densidad que los líquidos y que los sólidos. Esto quiere decir que, digamos, en el caso del agua, cuando vertimos agua en un vaso y agregamos unos cubos de hielo, los cubos de hielo tienden a flotar. ¿Por qué? Porque la densidad del agua en fase líquida es mucho más densa es mucho mayor que la densidad de los cubos de hielo, así sea en estado sólido. Y pues los gases, como sabemos, sus partículas están un poco más dispersas y pues por ello contienen menos densidad. Las unidades, como lo mencioné anteriormente, se expresa en kilogramo por metro cúbico o a lo que es equivalente gramo sobre centímetro cúbico. Por lo general, nosotros hacemos como el experimento, o se hace el experimento para comparar las densidades del agua y el aceite. Sabemos que el aceite queda como en la parte superficial del agua, dándonos a entender que es mucho más denso el agua en este caso. Pero en este ejemplo podemos detallar varias sustancias y varios objetos sólidos en este caso que nos determinan pues su misma densidad. En este caso podemos saber que el tornillo es mucho más denso que una pelota de ping pong o que la miel es mucho más densa que el aceite vegetal y cada uno va formando su propia capa de densidad. También podemos saber que el grano de maíz es mucho más denso que el tomate cherry y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la densidad? Para calcular la densidad existen unos medidores, ya digámoslo así, de manera experimental, o también lo podemos calcular determinando su masa y su volumen de dicha sustancia o dicho fluido. En este caso, los medidores como más convencionales son el densímetro o aerómetro, el pignómetro o botella de gravedad específica, la balanza hidrostática, que se conoce como la balanza de Arquímedes, y el salinómetro. Mm, Aquí está gráficamente cada uno de los medidores. Aquí tenemos el densímetro que tiene como un tubito, pero ese tubito se conoce como el flotador. Este flotador va por dentro del densímetro y él es el que nos va a dar la medida exacta de la densidad. Digamos, en la escala roja tenemos carga baja, en la escala blanca tenemos la densidad media y en la escala verde tenemos la densidad alta. Entonces, pues ya varía, dependiendo de la densidad, nos va a dar una medida. Y el tapón de goma, que es por donde se infiltra la sustancia. Aquí tenemos el pignómetro.
el cual es hecho a base de vidrio y pues por la parte, por el numeral G es por donde vamos a hacer como el tubo donde se va a hacer la muestra del líquido. Aquí tenemos la balanza de hidrostática o balanza de Arquímedes, también conocida, donde aquí se va a agregar un contrapeso, el cual va sujeto a un peso, que es el cual vamos a medir su densidad, y el cual se vierte o se adentra en un líquido específico que sería el agua. Y ya digamos que el tubo se llena a un nivel específico de agua y cuando vertimos el sólido, el nivel del agua va a subir y esas diferencias de medidas de agua las vamos a conocer como pues la densidad en este caso. Y ya por último tenemos el salinómetro, que es como ya de manera digital, el cual funciona con un electrodo y pues ya es como más moderno. Mm, y de manera teórica podemos hallar, conociendo su volumen y su masa de dicha sustancia, podemos hallar su densidad. Entonces hay tres tipos de densidades, los cuales son la densidad absoluta, la densidad relativa y la densidad aparente. La densidad absoluta o la densidad normal que se conoce es dividir la masa de la sustancia por el volumen de la misma sustancia. La densidad relativa es dividir la misma densidad después de hallar la densidad. Ahora vamos a dividir la densidad de una sustancia X con una sustancia Y. O sea, en este caso serían dos sustancias diferentes, pero lo que vamos a hallar es la densidad relativa de cada una. Y por último, la densidad aparente. Esta densidad aparente se conoce como o se le aplica a materiales porosos, en los cuales puede tener aire contenido o incorporado en sus poros y se calcula de manera similar a la densidad normal o la densidad absoluta, pero hay que agregar una masa de aire que sería como la masa de la muestra sobre el volumen de las partículas. Em, Ahora bien, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es la densidad de la materia que... no, lo siento. Em, la viscosidad es la capacidad o la propiedad que tienen dichos fluidos para deformarse o para fluir. Esto ya depende mucho de las fuerzas que contienen o de las partículas que contienen al líquido como tal o al fluido. Porque también aplican para gases. Bueno, cuando nos referimos al concepto de viscosidad de un fluido se encuentra inmerso el concepto de espesor, o sea, qué tan espeso es el fluido. Todos los fluidos poseen esta propiedad debido a las colisiones entre sus partículas, qué tan sujetas están dichas partículas, las cuales se mueven en diferentes velocidades. Los únicos fluidos que no tienen viscosidad son los fluidos ideales o los superfluidos, que no tienen fuerzas de fricción. Las unidades en las que se da la viscosidad en el sistema métrico es en pascal por segundo, o lo que se conoce también un pascal es un newton por metro al cuadrado, lo que sería igual a un pascal por segundo. Ahora bien, en el sistema internacional sabemos que las unidades son pascal por segundo, o lo que es equivalente en el sistema sexagesimal, lo que equivale a un poise. Aquí podemos ver de manera detallada cómo es la diferencia de viscosidades dependiendo de los fluidos, de menor viscosidad a mayor viscosidad. Entonces, en este caso tenemos de manera izquierda a derecha, de menor viscosidad a mayor viscosidad. Vemos cómo se facilita, digamos, el, cómo fluye el líquido a través del tubo. Y como aquí se ve que es como un poco más difícil o más demorado, es mucho más espeso en que caiga.
Estas unidades de 15 W a 40, esta W quiere decir winter, que se utiliza para medir los aceites de lubricantes de motores. Winter quiere decir como invierno, que sería como qué tan frío es el aceite para o a qué temperatura se puede someter el fluido. Em, los tipos de viscosidad son la viscosidad dinámica y cinemática, son los dos conceptos como más conocidos, pero también tenemos el extensional y el aparente. La viscosidad dinámica es la relación entre el gradiente de la velocidad y el esfuerzo cortante, que se caracteriza por su resistencia a fluir, debido al rozamiento entre sus moléculas. Y la velocidad cinemática es una medida de la resistencia interna de un fluido a fuerzas gravitacionales. Un ejemplo podría ser cuando tenemos en dos frascos diferentes, eh, digamos que aquí tenemos un fluido, digamos miel, y aquí tenemos un poco de mayonesa. Si volteamos los frascos y para que caiga de manera gravitacional, el primero que va a caer y el único que va a caer será la miel, porque a pesar de tener su propia viscosidad y de ser muy viscoso, en este caso la mayonesa es mucho más viscosa y se conoce como un fluido no newtoniano, que quiere decir que no va a caer, sino se va a quedar siempre en el recipiente. Ahora, ¿cómo calculamos la viscosidad? En este caso también podemos calcularlo de una manera experimental o de una manera teórica, pero es mucho más eficiente con los medidores. En este caso tenemos tubos capilares de vidrio capilar estándar, Cannon-Fensky, o viscosidad Brookfield, medidores de viscosidad Sable, y los grados, que era lo que me refería anteriormente con los Winter o grados SAE o grados ISO. Aquí podemos ver el medidor de viscosidad, viscosímetro capilar, que este funciona de manera gravitacional y el vacío. Este es aquí tenemos el Cannon-Fensky, que también es muy parecido al capilar. Y aquí tenemos el viscosímetro Brooksfield y el Seibold. Pues cada uno de diferente manera da resultados aproximados de la densidad de los fluidos que se están analizando. Y el nivel de la viscosidad determina la capacidad del aceite, en este caso, de los grados SAE o de los grados ISO, que son como la capacidad de los aceites a menores o mayores temperaturas de cómo se comportan, porque la temperatura influye muchísimo. Un aceite a temperatura ambiente es más viscoso cuando se le agrega calor. Si le agregamos calor al aceite, tiende a sus partículas, digamos así, de no estar tan entrelazadas, sino de separarse un poco y se vuelve menos viscoso. Entonces ya para cada, digámoslo así, aceite, en este caso, eh, varían sus temperaturas y podemos hallar sus grados como tal. Pues básicamente así es como se halla, como se comprende la densidad y la viscosidad. Muchas gracias.